Mi nombre es Aurelio Fernández. Tengo 69 años, y el día que descubrí que mi hija estaba hablando con el banco a mis espaldas para controlar mi pensión, entendí que había llegado el momento de sacar todo mi dinero sin avisarle. Lo que ella no sabía es que durante 50 años había estado guardando un secreto que iba a cambiar para siempre su vida de mujer calculadora y ambiciosa. Esta historia comienza mucho antes de esa traición bancaria. Comienza en 1973, cuando yo tenía 23 años, y trabajaba como mecánico en un taller pequeño de Concepción, reparando autos viejos de gente trabajadora que no podía pagar las tarifas de los talleres elegantes. Era un trabajo honesto que me permitía ganar lo suficiente para mantener a mi madre viuda y para ahorrar de a poco, con la esperanza de abrir algún día mi propio negocio automotriz. En esa época conocí a Soledad, una enfermera de 21 años que trabajaba en el hospital público y que tenía la personalidad más fuerte que había visto en mi vida. Soledad no era una mujer convencional para los estándares de los años 70. Era independiente, tenía opiniones firmes sobre todo, ganaba su propio dinero y no necesitaba que ningún hombre la mantuviera. Pero cuando me miraba con esos ojos verdes que tenía, yo me sentía capaz de conquistar el mundo entero. Soledad venía de una familia de maestros rurales que habían dedicado su vida a educar niños en pueblos perdidos del sur de Chile. Su padre, Edmundo, había sido director de una escuela rural durante 30 años y había criado a sus hijos con la convicción de que la educación y el trabajo honesto eran las únicas maneras de salir adelante en la vida. Su madre, Esperanza, había sido maestra de primaria y le había transmitido a Soledad la pasión por ayudar a los demás. Cuando empecé a cortejar a Soledad, Edmundo me recibió con la seriedad de un hombre que había visto demasiados jóvenes irresponsables arruinar la vida de muchachas trabajadoras. Aurelio, me dijo durante nuestra primera conversación seria, mi hija es una mujer que se ha construido sola, tiene profesión, tiene carácter, tiene futuro. Si querés ser parte de su vida, tenés que demostrarme que podés estar a su altura, no que vas a ser una carga para ella. Durante 2 años trabajé como un obseso para demostrarle a Edmundo que era digno de su hija. Además del trabajo en el taller, estudiaba mecánica automotriz de noche en un instituto técnico. Quería ser más que un simple reparador de autos. Quería entender los motores como un ingeniero. Quería especializar en sistemas que pocos mecánicos dominaban. Soledad me apoyaba estudiando conmigo, ayudándome con las materias más difíciles, corrigiéndome los errores cuando practicaba para los exámenes. Edmundo tenía una filosofía de vida que me marcó para siempre. Un hombre que depende solo de sus manos puede quedar sin trabajo cualquier día, pero un hombre que combina las manos con el conocimiento nunca se queda sin oportunidades. Cuando me veía estudiar después de trabajar 12 horas en el taller, me decía, Aurelio, la ignorancia es la pobreza más grande que puede tener una persona. El dinero se puede perder en un día, pero lo que aprendes se queda contigo hasta que te mueras. Me especialicé en motores diésel y sistemas hidráulicos, 2 áreas técnicas que muy pocos mecánicos dominaban en esa época. Edmundo me había convencido de que la especialización era la clave del éxito económico a largo plazo. No seas un mecánico más, me decía. Sé el mecánico que sabe hacer lo que otros no saben. Conviértete en el experto que la gente busca cuando tiene problemas complicados. Soledad y yo nos casamos en febrero de 1976, después de 3 años de noviazgo. Fue una boda hermosa pero sencilla en la capilla del hospital donde ella trabajaba, con una fiesta pequeña en el salón del sindicato de enfermeras. Soledad estaba preciosa con un vestido blanco que se había comprado con sus propios ahorros, porque era una mujer que jamás permitía que otros pagaran por sus cosas personales. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño que alquilamos en un barrio de clase media, cerca del hospital donde trabajaba Soledad y del taller donde yo seguía empleado. Era nuestra primera casa juntos, donde Soledad organizó todo con la eficiencia de una enfermera acostumbrada a manejar emergencias, donde yo instalé un pequeño taller en el patio para trabajar proyectos personales los fines de semana. Los primeros años de matrimonio fueron de mucha felicidad y mucho trabajo. Soledad siguió trabajando en el hospital,
especializándose en cuidados intensivos, una de las áreas más demandantes de la enfermería. Yo seguí en el taller de día y estudiaba de noche, perfeccionando mis conocimientos técnicos, soñando con abrir algún día mi propio negocio especializado en motores diésel para camiones y maquinaria pesada. En 1978 nació nuestra primera hija, Beatriz. Era una bebita hermosa que se parecía mucho a Soledad, con la misma mirada intensa y la misma personalidad fuerte. Desde muy pequeña mostró una inteligencia excepcional y una determinación que a veces me asustaba. Cuando quería algo, no descansaba hasta conseguirlo, exactamente como su madre. Con el nacimiento de Beatriz, decidimos que Soledad tomaría una licencia de 6 meses para dedicarse completamente a la crianza. Yo me convertí en el único sostén de la familia temporalmente, trabajando horas extra en el taller y aceptando trabajos particulares los fines de semana. Era agotador, pero veía en los ojos de mi hija recién nacida todas las razones del mundo para trabajar como un animal. 2 años después nació nuestro segundo hijo, Rodrigo. Era un bebé más tranquilo que Beatriz, con una personalidad más relajada y contemplativa. Donde Beatriz era pura energía y determinación, Rodrigo era observación y paciencia. Los dos hermanos se complementaban perfectamente, como si cada uno hubiera traído al mundo características diferentes para equilibrar la familia. Con 2 hijos pequeños, Soledad decidió dejar temporalmente su trabajo en el hospital para dedicarse completamente a la crianza. Era una decisión difícil para una mujer tan independiente como ella, pero había calculado que los gastos de cuidadores externos eran mayores que su sueldo de enfermera. Además, quería estar presente en los primeros años de vida de sus hijos, que consideraba fundamentales para su desarrollo. Yo redoblé mis esfuerzos trabajando hasta 18 horas por día, entre el taller y los trabajos particulares. Había terminado mis estudios técnicos con las mejores calificaciones y ya era reconocido en Concepción como uno de los mejores especialistas en motores diésel de la región. Los dueños de camiones y empresas de transporte empezaron a buscarme específicamente para reparaciones complicadas que otros mecánicos no sabían resolver. En 1982, cuando Beatriz tenía 4 años y Rodrigo 2, finalmente pude abrir mi propio taller especializado en motores diésel. Había ahorrado durante años, había estudiado el mercado, había establecido contactos con proveedores de repuestos importados. El negocio empezó pequeño, con equipamiento usado pero funcional, en un galpón que alquilé en la zona industrial de Concepción. Los primeros años del taller fueron muy duros económicamente, pero muy satisfactorios profesionalmente. Trabajaba solo, atendiendo personalmente cada motor que llegaba, construyendo una reputación de calidad y confiabilidad que se extendía por toda la región. Soledad me ayudaba con la administración, llevando las cuentas, organizando los pagos, manejando las relaciones con los clientes mientras yo me concentraba en el trabajo técnico. Beatriz y Rodrigo crecieron viendo a sus padres trabajar como socios en un negocio familiar exitoso. Desde muy pequeños entendieron que el dinero se ganaba con esfuerzo, que el éxito requería dedicación, que los logros eran el resultado de años de preparación y sacrificio. Soledad les enseñaba matemáticas ayudándoles con las facturas del taller. Yo les enseñaba física mostrándoles cómo funcionaban los motores. Durante los años 80, el taller prosperó constantemente. Chile estaba creciendo económicamente. La industria del transporte se expandía y mi especialización en motores diésel me daba una ventaja competitiva que pocos podían igualar. Contraté a 2 mecánicos auxiliares, compré equipamiento más moderno, me mudé a un local más grande con mejor ubicación. Con las primeras ganancias importantes, compramos nuestra primera casa propia en un barrio tranquilo donde los chicos podían ir caminando al colegio. Era una casa modesta pero cómoda, con 3 dormitorios, un jardín donde Soledad plantó verduras y flores, y un galpón en el fondo donde yo instalé un taller personal para proyectos especiales los fines de semana. Beatriz era una estudiante excepcional que siempre sacaba las mejores notas de su clase. Desde muy pequeña mostró interés por los números, por la organización, por entender cómo funcionaban los negocios. Cuando tenía 8 años,
ya me ayudaba a calcular presupuestos para reparaciones, sumando costos de repuestos y horas de trabajo con una precisión que me asombraba. Rodrigo era más artístico e intelectual. Le gustaba leer, dibujar, inventar historias. Era un niño sensible que observaba el mundo con una profundidad poco común para su edad. Cuando tenía 6 años, ya leía libros que otros niños no entendían hasta los 10. Soledad decía que Rodrigo había heredado la sensibilidad de mi padre, que había sido un hombre muy culto, aunque pobre. Los años 90 fueron la época dorada del taller y de nuestra familia. La economía chilena había despegado definitivamente. Las empresas de transporte necesitaban servicios especializados constantemente, y yo había construido una reputación que me daba trabajo seguro y bien remunerado. Tenía 8 empleados. Atendía clientes desde Valparaíso hasta Temuco. Había abierto una sucursal pequeña en Santiago. Con el éxito económico, llegaron también las comodidades familiares. Cambiamos la casa pequeña por una casa más grande en un barrio mejor. Compramos autos nuevos, mandamos a los chicos a colegios privados, nos tomamos vacaciones familiares en la playa todos los veranos. Pero Soledad y yo nunca perdimos la perspectiva sobre el valor del trabajo honesto y el dinero bien ganado. Beatriz estudió Administración de Empresas en la Universidad de Concepción y se recibió con honores. Era una joven brillante que combinaba la inteligencia natural con una ambición desmedida que a veces me preocupaba. Cuando se recibió, esperaba que me ayudara a modernizar la gestión del taller, pero ella tenía otros planes más ambiciosos. En vez de quedarse en Concepción trabajando en el negocio familiar, Beatriz se mudó a Santiago para trabajar en una empresa multinacional. Me explicó que quería adquirir experiencia en el mundo corporativo antes de volver al negocio familiar, que necesitaba conocer cómo funcionaban las grandes empresas para poder aportar verdadero valor al taller cuando decidiera regresar. Rodrigo estudió literatura en la Universidad de Chile y se convirtió en profesor de enseñanza media. Era un joven idealista que creía en el poder transformador de la educación, como su abuelo Edmundo. Se quedó en Santiago después de recibirse, trabajando en colegios públicos de sectores populares, dedicando su vida a enseñar a chicos que tenían pocas oportunidades educativas. Soledad y yo nos sentíamos orgullosos de haber criado 2 hijos profesionales que habían logrado más de lo que nosotros habíamos soñado posible. Beatriz ganaba un sueldo excelente en su empresa multinacional. Rodrigo tenía una vocación clara de servicio público. Los dos habían construido vidas independientes y exitosas en Santiago, visitándonos regularmente en Concepción para mantener unida la familia. Los problemas empezaron en el año 2005, cuando Soledad se enfermó de cáncer de mama. Fue un diagnóstico devastador que cambió completamente nuestras prioridades de vida. Soledad necesitaba tratamientos muy caros en una clínica privada de Santiago, quimioterapias, radiaciones, cirugías que costaban una fortuna. Yo estaba dispuesto a gastar todo lo que fuera necesario para salvar a mi esposa. Beatriz se ofreció inmediatamente a ayudar con los gastos médicos de su madre. Tenía un sueldo alto, ahorros importantes y contactos en el mundo empresarial que le facilitaban acceso a los mejores médicos de Santiago. Por primera vez desde que se había mudado a la capital, Beatriz mostró un interés genuino en los problemas familiares que iba más allá de las visitas de cortesía. Rodrigo también quiso ayudar económicamente, pero su sueldo de profesor público era mucho menor que el de Beatriz. Sin embargo, fue él quien se encargó de acompañar a Soledad a los tratamientos, quien se quedaba con ella durante las internaciones, quien le daba el apoyo emocional que necesitaba durante los momentos más duros de la enfermedad. Durante el año que duró el tratamiento de Soledad, vendí equipamiento del taller, hipotequé la casa, pedí préstamos bancarios usando el negocio como garantía. Gastamos más de 100 millones de pesos entre cirugías, quimioterapias, radiaciones, medicamentos importados y cuidados especializados. Pero Soledad venció al cáncer y los médicos nos dieron el alta definitiva después de 12 meses de lucha. El tratamiento exitoso de Soledad nos había dejado económicamente quebrados pero emocionalmente fortalecidos como familia. Había visto a mis 2 hijos dar lo mejor de sí mismos para salvar a su madre.
Beatriz había contribuido económicamente de manera significativa, Rodrigo había dado apoyo emocional constante. Los cuatro habíamos salido más unidos de esa crisis que nos podría haber destruido. Para recuperarme económicamente de los gastos médicos, trabajé como nunca antes en mi vida. A los 55 años, seguía reparando motores diésel 12 horas por día. Aceptaba cualquier trabajo que me ofrecieran, sin importar lo complicado que fuera. Viajaba por todo Chile solucionando problemas técnicos que otros mecánicos no podían resolver. Beatriz había ascendido en su empresa multinacional y ahora ganaba un sueldo que yo consideraba astronómico. Se había casado con un ejecutivo bancario llamado Fernando, que también ganaba muy bien, y los dos habían comprado una casa elegante en Las Condes. Vivían un estilo de vida de clase alta que incluía vacaciones en Europa, autos importados, restaurantes caros. Rodrigo se había casado con una colega profesora llamada Carmen y habían tenido 2 hijos hermosos. Vivían modestamente, pero felices, en un departamento pequeño de clase media, dedicados a su vocación docente y a criar a sus hijos con los valores que habían aprendido en nuestra familia. Rodrigo seguía visitándonos regularmente y mantenía una relación cercana con nosotros. En el año 2012, cuando yo tenía 62 años, decidí vender el taller porque mi cuerpo ya no resistía el trabajo físico intenso que requería la reparación de motores pesados. Había trabajado durante 40 años con las manos. Mi espalda estaba destruida, mis articulaciones dolían constantemente, mi vista ya no era tan buena como antes. El taller tenía una clientela establecida, equipamiento moderno, una reputación sólida construida durante 30 años de trabajo honesto. Lo vendí por una suma respetable, que me permitió pagar todas las deudas contraídas durante la enfermedad de Soledad y quedarme con un capital suficiente para vivir cómodamente durante la jubilación. Con el dinero de la venta, compramos una casa más pequeña, pero más cómoda en un barrio tranquilo. Invertimos una parte en depósitos bancarios que nos daban una renta mensual y guardamos el resto como reserva para emergencias futuras. Por primera vez en décadas, no tenía que trabajar para vivir. Podía dedicarme a disfrutar la vida junto a Soledad después de 40 años de trabajo constante. Los primeros años de jubilación fueron maravillosos. Soledad había recuperado completamente la salud. Habíamos superado las dificultades económicas. Teníamos tiempo libre para viajar, para leer, para disfrutar de los nietos que Rodrigo nos había dado. Beatriz también nos visitaba ocasionalmente, aunque sus compromisos laborales y sociales la mantenían muy ocupada en Santiago. Pero en el año 2015, algo cambió en la personalidad de Beatriz. Empezó a hacer preguntas sobre nuestras finanzas que antes nunca había hecho. Quería saber cuánto dinero habíamos recibido por la venta del taller, cómo habíamos invertido ese dinero, qué tipo de ingresos teníamos durante la jubilación. Decía que se preocupaba por nuestro futuro económico y que quería asegurarse de que estuviéramos bien protegidos. Al principio interpreté esas preguntas como interés genuino de una hija exitosa que quería ayudar a sus padres ancianos. Beatriz tenía experiencia en finanzas corporativas, conocía instrumentos de inversión que yo no entendía, tenía contactos bancarios que podían ofrecernos mejores condiciones. Pensé que realmente quería ayudarnos a optimizar nuestros ahorros para la vejez. Beatriz me convenció de cambiar nuestros depósitos bancarios a un banco donde ella tenía contactos, prometiéndome mejores tasas de interés y servicios preferenciales para clientes de la tercera edad. También me sugirió que pusiera mi pensión en una cuenta corriente de ese mismo banco para simplificar el manejo de nuestras finanzas familiares. Durante 2 años seguí los consejos financieros de Beatriz sin cuestionar sus motivaciones. Había transferido todos nuestros ahorros al banco que ella me había recomendado. Había abierto cuentas nuevas, según sus sugerencias. Había firmado papeles que ella me traía diciendo que eran para optimizar nuestros rendimientos bancarios. Confiaba ciegamente en una hija que había demostrado ser exitosa en el mundo de los negocios. Soledad empezó a sentirse incómoda con el nivel de control que Beatriz estaba ejerciendo sobre nuestras finanzas. «Aurelio», me decía, «no entiendo por qué Beatriz necesita saber tanto sobre nuestro dinero.
Nosotros manejamos nuestras finanzas durante 40 años sin ayuda de nadie. ¿Por qué ahora de repente necesitamos que ella nos organice todo? Le expliqué a Soledad que Beatriz tenía conocimientos financieros que nosotros no teníamos, que el mundo bancario había cambiado mucho desde que éramos jóvenes, que era inteligente aprovechar la experiencia profesional de nuestra hija para proteger nuestros ahorros. Pero en el fondo, empezaba a sentir una inquietud que no podía explicar racionalmente. En marzo del año pasado, Soledad murió repentinamente de un infarto mientras dormía. Fue una pérdida devastadora que me dejó completamente solo a los 68 años. Perdí no solo a mi esposa y compañera de vida, sino también a la única persona que había cuestionado las intenciones reales de Beatriz con respecto a nuestras finanzas familiares. Después del funeral de Soledad, Beatriz se volvió aún más insistente con el tema del manejo de mis finanzas. Me explicaba que ahora que estaba solo, necesitaba ayuda profesional para administrar mi dinero, que era peligroso que un hombre mayor manejara sumas importantes sin asesoramiento, que ella podía encargarse de optimizar mis inversiones para garantizar mi seguridad económica. Rodrigo, que había estado muy presente durante la enfermedad y muerte de su madre, empezó a distanciarse después del funeral. Tenía sus propios problemas económicos con 2 hijos en edad escolar. Había gastado sus pocos ahorros ayudando con los gastos del funeral de Soledad y necesitaba concentrarse en su trabajo para mantener a su familia. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Beatriz, en cambio, empezó a visitarme semanalmente. Llegaba con carpetas llenas de papeles bancarios, con propuestas de nuevas inversiones, con sugerencias para reorganizar mis cuentas. Decía que quería asegurarse de que yo tuviera una vejez tranquila, sin preocupaciones económicas, que era su obligación como hija exitosa cuidar el bienestar de su padre viudo. Un día, mientras revisaba documentos bancarios en mi casa, encontré unos papeles que Beatriz había dejado olvidados en la mesa del comedor. Eran formularios del banco donde aparecía su nombre como apoderada de mis cuentas principales. Había firmado documentos que le daban acceso completo a mis depósitos, a mi pensión, a todos mis ahorros acumulados durante décadas de trabajo. Cuando vi esos papeles, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Las letras se veían borrosas porque mis manos temblaban mientras leía línea por línea cada cláusula que me convertía en un títere económico de mi propia hija. No era solo que tuviera acceso a mi dinero, sino que tenía poderes para tomar decisiones sin consultarme, para mover fondos según su criterio, para tratarme como si fuera un incapaz mental. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina hasta el amanecer, tomando té y recordando cada conversación que había tenido con Beatriz durante los últimos meses. Ahora entendía por qué había insistido tanto en cambiar de banco, por qué había traído tantos papeles para firmar, por qué siempre me apuraba diciendo que eran trámites rutinarios que no requería leer en detalle. Recordé cómo Beatriz había llegado con chocolates y flores el día que me hizo firmar los primeros documentos. Me había dicho que era mi cumpleaños anticipado, que quería darme una sorpresa especial antes de ocuparse de optimizar mis inversiones. Había usado el cariño fingido como anestesia emocional mientras me hacía firmar mi propia sentencia de dependencia económica. También recordé cómo había insistido en estar presente cada vez que yo tenía que firmar algo en el banco. Decía que era para asegurar que los ejecutivos me explicaran todo correctamente, que era para protegerme de posibles estafas, que era para garantizar que no cometiera errores costosos. En realidad era para controlar cada paso del proceso que me convertía en su rehén financiero. Me di cuenta de que Beatriz había estado planificando este control durante meses, tal vez años. No había sido una decisión impulsiva, sino una estrategia calculada para apoderarse gradualmente de mis recursos sin que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando. Era una estafa familiar ejecutada con la frialdad de una operación bancaria profesional. Lo que más me dolía era entender que Beatriz había aprovechado mi dolor por la muerte de Soledad para manipular mis emociones. Había llegado en mis momentos de mayor vulnerabilidad, ofreciendo ayuda y compañía, pero en realidad estaba aprovechando mi debilidad emocional
para conseguir acceso a mi patrimonio. Mi duelo había sido su oportunidad. Cuando le pregunté a Beatriz sobre esos documentos, me explicó que era una medida de seguridad normal para personas de mi edad. «Papá», me dijo con esa voz condescendiente que usan los adultos para hablar con niños pequeños, «si algo te pasa, si te enfermas o si tienes algún problema, yo necesito poder acceder a tus cuentas para pagar tus gastos médicos y tus necesidades. Es solo una precaución inteligente que cualquier persona responsable tomaría». Pero había algo en sus ojos que me decía que estaba mintiendo. Beatriz siempre había sido una niña muy inteligente que sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Cuando era pequeña y quería un juguete caro, me hablaba de lo mucho que me amaba antes de pedirme el favor. Cuando era adolescente y quería permiso para salir tarde, me recordaba lo responsable que había sido en el pasado. Ahora, cuando quería mi dinero, me hablaba de proteger mi vejez. Esa misma semana decidí hacer algo que no había hecho en años: investigar personalmente mis propios asuntos bancarios sin avisar a nadie. Fui al banco un martes por la mañana. Pedí hablar con el gerente y le expliqué que quería revisar todos los movimientos de mis cuentas durante los últimos 6 meses. Quería entender exactamente qué había estado haciendo Beatriz con mi dinero mientras yo confiaba ciegamente en ella. Lo que descubrí me dejó helado de terror y de rabia. Beatriz no solo tenía acceso a mis cuentas, sino que había estado moviendo dinero, transfiriendo fondos, tomando decisiones financieras sin consultarme durante meses. Había sacado dinero de mis depósitos a plazo fijo, perdiendo intereses acumulados. Había cambiado mis inversiones conservadoras por otras más riesgosas. Había transferido fondos entre cuentas según criterios que yo nunca había autorizado. El ejecutivo del banco, un joven que parecía incómodo con mi presencia, me explicó que durante los últimos 6 meses, Beatriz había estado en contacto telefónico regular con la sucursal. Llamaba 2 o 3 veces por semana, preguntando sobre movimientos de mis cuentas, solicitando información detallada sobre mis ingresos mensuales, coordinando transferencias entre diferentes productos financieros sin que yo supiera nada de esas operaciones. «Don Aurelio», me dijo el ejecutivo con evidente nerviosismo, «su hija nos dijo que usted había tenido algunos problemas de memoria últimamente y que era mejor que ella manejara las operaciones más complicadas. Nos explicó que usted se confundía con los números grandes y que era más seguro que ella tomara las decisiones técnicas mientras usted mantenía el control de los gastos cotidianos». Ahí entendí la magnitud real de la traición de Beatriz. No solo me había estado robando la autonomía económica, sino que había estado difamando mi capacidad mental para justificar su control. Había convencido al personal del banco de que yo era un viejo senil que necesitaba supervisión, que era peligroso dejarme manejar sumas importantes sin asesoramiento profesional. Le expliqué al ejecutivo que yo estaba perfectamente lúcido, que nunca había autorizado a Beatriz para tomar decisiones en mi nombre, que había sido engañado para firmar documentos que no entendía completamente. El joven se puso pálido cuando entendió que había sido cómplice involuntario de una manipulación familiar que rozaba el fraude bancario. Salí del banco sintiéndome humillado y traicionado de una manera que nunca había experimentado en mi vida. Mi propia hija me había convertido en un títere económico. Había mentido sobre mi capacidad mental para justificar su control. Había estado manejando mi dinero como si yo fuera un incapacitado que necesitaba tutela. Era una violación de confianza que iba mucho más allá del dinero. Esa noche llamé a Rodrigo para contarle lo que había descubierto. Mi hijo menor escuchó en silencio mientras yo le explicaba todos los detalles de la manipulación bancaria de su hermana. Al principio parecía incrédulo, como si no pudiera creer que Beatriz fuera capaz de algo tan calculado y tan cruel. «Papá», me dijo Rodrigo después de un largo silencio, «¿estás seguro de que Beatriz sabía lo que estaba haciendo? Tal vez ella realmente pensaba que te estaba ayudando. Tal vez los ejecutivos del banco la mal informaron sobre los documentos que firmaste». Le expliqué que la manipulación había sido demasiado sistemática y prolongada para ser un malentendido. Rodrigo se quedó callado durante mucho tiempo. Finalmente me dijo algo que me partió el corazón. «Papá,
Yo siempre supe que Beatriz era diferente a nosotros. Desde chica era demasiado ambiciosa, demasiado calculadora, pero nunca pensé que sería capaz de manipular a su propio padre de esa manera. Es como si el dinero hubiera matado todo el cariño que sentía por su familia. Cuando confronté a Beatriz con lo que había descubierto en el banco, su reacción me confirmó mis peores sospechas. En vez de disculparse o explicarme sus razones, se enojó conmigo por haber ido al banco sin avisarle. En vez de mostrar remordimiento por haber mentido sobre mi capacidad mental, se molestó porque había arruinado la relación de confianza que ella había construido con los ejecutivos. «Papá», me dijo con una frialdad que me dio escalofríos, «yo estoy tratando de optimizar tus inversiones para maximizar tu seguridad económica durante la vejez. Si vas al banco y haces preguntas confusas, si contradices mis explicaciones sobre tu situación, vas a confundir a los ejecutivos y vas a arruinar todo el trabajo profesional que he estado haciendo para proteger tu patrimonio». En esa conversación, entendí que Beatriz había perdido completamente la noción de los límites entre ayudar y controlar. Se había convencido a sí misma de que manipular mi dinero sin mi conocimiento era una forma de cuidarme, que mentir sobre mi capacidad mental era una manera de protegerme, que tomar decisiones financieras por mí era un acto de amor filial responsable. Me di cuenta de que Beatriz me veía como un obstáculo para sus planes financieros, no como el dueño legítimo del dinero que ella estaba manejando. Me trataba como si fuera un estorbo senil, que interfería con decisiones inteligentes que ella estaba tomando para mi propio bien. Había perdido completamente el respeto por mi autonomía personal y mi derecho fundamental a controlar mi propio patrimonio. Lo que más me asustó de esa conversación fue la manera como Beatriz había racionalizado su comportamiento. No se veía a sí misma como una manipuladora, sino como una salvadora. No consideraba que me estuviera robando autonomía, sino que me estaba dando seguridad. No entendía que me estuviera tratando como incapaz, sino que me estaba protegiendo de mi propia inexperiencia financiera. Esa noche, recordando las palabras de Edmundo sobre la importancia de mantener la independencia económica, hasta el último día de vida, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a seguir siendo víctima de la manipulación financiera de mi propia hija. Iba a recuperar el control total de mi dinero, sin importar cuánto se enojara Beatriz con mis decisiones. Al día siguiente, me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje y fui directo al banco con una determinación que no había sentido en años. Cancelé todos los poderes que le había dado a Beatriz. Transferí todo mi dinero a una cuenta nueva en otro banco donde ella no tuviera contactos. Cerré las inversiones que ella había hecho sin consultarme y retiré toda mi pensión en efectivo para manejarla personalmente. El proceso duró todo el día y requirió firmar decenas de documentos, pero cada firma me devolvía un pedacito de dignidad que había perdido sin darme cuenta. Cada cancelación de poder que había dado a Beatriz era como recuperar una parte de mi alma que había entregado creyendo que era para mi propio bien. Era como despertar de una pesadilla financiera que había durado años. Cuando salí del banco esa tarde, cargando un maletín con todos mis documentos bancarios nuevos, me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. Ya no era el títere económico de nadie. Ya no dependía de las decisiones financieras de mi hija. Ya no tenía que fingir gratitud por una ayuda que en realidad era control disfrazado de protección. Cuando Beatriz se enteró de lo que había hecho, apareció en mi casa furiosa como nunca la había visto en toda su vida. Llegó sin tocar el timbre. Abrió la puerta con la llave que yo le había dado años atrás cuando era una hija confiable, y entró gritando como una loca descontrolada que había perdido completamente la compostura que siempre había mantenido en público. «¡Papá!», me gritó con una voz que no reconocía, una voz llena de rabia y desesperación que me hizo entender inmediatamente que toda su preocupación por mi bienestar había sido puro teatro. «¿Qué hiciste con el dinero? ¿Dónde están los ahorros que tanto nos costó organizar? ¿Por qué sacaste todo de las cuentas sin avisarme? ¿Por qué arruinaste todo el trabajo que hice para protegerte?». Su reacción me demostró con una claridad brutal que su interés en mis finanzas no era para protegerme, sino para
Controlarme. No estaba preocupada porque yo hubiera tomado una decisión imprudente. Estaba furiosa porque había perdido el poder sobre mi dinero. No le importaba mi bienestar económico, le importaba mantener su capacidad de manejar mi patrimonio según sus propios criterios. Beatriz caminaba de un lado a otro de mi sala como una fiera enjaulada, gesticulando violentamente mientras me hacía preguntas que sonaban más como acusaciones. Sus ojos tenían un brillo de pánico que nunca había visto antes, como si hubiera perdido algo que consideraba fundamental para su propia seguridad económica. Ya no fingía ser la hija preocupada, ahora mostraba su verdadera cara de mujer ambiciosa y controladora. ¿Tenés idea de los problemas que vas a tener manejando esas sumas solo?, me gritaba mientras se paseaba por la casa revisando cajones y armarios como si estuviera buscando algo específico. ¿Sabes cuántos estafadores se van a aprovechar de un viejo que anda con tanto dinero en efectivo? ¿Entendés que podés perder todo en inversiones fraudulentas porque no tenés experiencia en el mundo financiero moderno? Pero yo ya había aprendido a reconocer las tácticas de manipulación que Beatriz había perfeccionado durante años. Primero trataba de asustarme con escenarios catastróficos, después se ofrecía como la única solución a problemas que ella misma había inventado. Era la misma estrategia que había usado para convencerme de entregarle el control de mis cuentas la primera vez. Le expliqué con toda la calma que pude mantener que había decidido recuperar el control total de mi dinero, que ya no necesitaba su ayuda para manejar mis finanzas personales, que prefería administrar mis ahorros como había hecho durante toda mi vida adulta antes de que ella apareciera con sus consejos profesionales. Era mi dinero y yo tenía derecho a hacer lo que quisiera con él. Beatriz se puso histérica cuando entendió que yo no iba a cambiar de opinión. Empezó a llorar con lágrimas que parecían genuinas, pero que yo sabía que eran completamente calculadas. Empezó a hablarme de lo mucho que me amaba. Empezó a recordar momentos felices de su infancia, como si eso tuviera alguna relevancia con la traición financiera que había cometido. «Papá», me dijo entre sollozos dramáticos que habrían sido convincentes si yo no hubiera descubierto su verdadera naturaleza, «vos sabés que todo lo que hice fue por amor. Yo quería asegurar tu futuro, quería protegerte de los problemas económicos que podés tener en la vejez, quería garantizar que nunca te faltara nada durante los años que te quedan de vida». Pero después de los sollozos vinieron las amenazas. Beatriz me dijo que si yo seguía manejando mi dinero de manera irresponsable, ella iba a tomar medidas legales para proteger el patrimonio familiar. Me explicó que tenía contactos abogados que podrían iniciar un proceso para declararme incapaz de manejar mis propias finanzas si yo demostraba síntomas de demencia senil o comportamiento económico irracional. «Papá», me dijo con una frialdad que me heló la sangre, «ese dinero no es solo tuyo, es la herencia de la familia. Vos no tenés derecho a hacer tonterías con plata que nos va a tocar a nosotros cuando te mueras. Si seguís tomando decisiones estúpidas, voy a tener que proteger legalmente el patrimonio que tanto nos costó construir como familia». Ahí entendí la verdadera dimensión de la traición de Beatriz. Para ella yo ya era un muerto viviente cuya única función era conservar su futura herencia hasta el momento de entregarla. No me veía como un padre que merecía respeto y autonomía hasta sus últimos días, sino como un obstáculo temporario entre ella y el dinero que consideraba suyo por derecho de sangre. Esa frase sobre la herencia familiar me dolió más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho en toda su vida. Me demostró que Beatriz había calculado mi muerte, que había planificado mi funeral, que había decidido cómo iba a gastar mi dinero cuando yo desapareciera del mundo. Era como si estuviera esperando ansiosamente mi fallecimiento para poder acceder libremente a mi patrimonio. Le expliqué a Beatriz que el dinero que había ganado trabajando durante 40 años era mío para hacer lo que quisiera con él, que yo no había trabajado como esclavo durante décadas para enriquecer a hijos ingratos que me veían como patrimonio ambulante, que si ella quería dinero, podía ganárselo con su propio trabajo, como había hecho yo durante toda mi vida. La discusión se volvió cada vez más violenta. Beatriz empezó a insultarme, me llamó viejo terco e irresponsable,
Me acusó de estar perdiendo la memoria y la capacidad de juicio. Me amenazó con consecuencias legales que iban a arruinar mi vejez si yo insistía en manejar mi dinero sin supervisión profesional. Me dijo que iba a contratar abogados especializados en derecho de familia para demostrar que yo había desarrollado demencia senil que me impedía tomar decisiones racionales, que iba a conseguir dictámenes médicos que certificaran mi incapacidad mental, que iba a iniciar un proceso judicial para recuperar el control de mi patrimonio antes de que yo lo dilapidara completamente. Después de esa pelea, Beatriz no me habló durante 2 meses completos. No me llamó para preguntarme cómo estaba, no me visitó para comprobar si necesitaba ayuda con algo, no se preocupó por saber cómo estaba viviendo solo después de la muerte de Soledad. Solo aparecía en mi vida cuando había dinero de por medio, cuando podía ejercer control sobre mis decisiones financieras. Sin esa posibilidad de control económico, yo dejaba de existir para ella completamente. Era como si hubiera sido borrado de su lista de prioridades familiares, como si ya no fuera su padre, sino un extraño molesto que había interferido con sus planes financieros. La ausencia total de comunicación me demostró que todo su amor filial había estado condicionado por expectativas económicas. Durante esos 2 meses de silencio, tuve tiempo para reflexionar sobre toda mi relación con Beatriz desde que era niña. Me di cuenta de que siempre había sido una hija calculadora que medía su cariño según los beneficios que podía obtener. Cuando era pequeña y quería juguetes caros, se volvía súper cariñosa hasta conseguir lo que buscaba. Cuando era adolescente y necesitaba dinero para salidas, me recordaba constantemente lo buena estudiante que era. Recordé cómo había cambiado su actitud hacia nosotros después de conseguir trabajo en la empresa multinacional. Ya no necesitaba nuestra ayuda económica, así que las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas se hicieron más cortas, el interés por nuestras vidas disminuyó notablemente. Solo volvió a preocuparse por nosotros cuando Soledad se enfermó y necesitaba demostrar que era una hija responsable. También recordé cómo había cambiado su comportamiento después de la muerte de Soledad. De repente, se había vuelto súper atenta, súper preocupada por mi bienestar, súper interesada en mis asuntos personales. Pero ahora entendía que no era dolor por la pérdida de su madre, sino oportunismo para aprovechar mi vulnerabilidad emocional y conseguir acceso a mi dinero. Rodrigo vino a visitarme cuando se enteró del conflicto con Beatriz, a través de Carmen, que había hablado por teléfono con Fernando, el esposo de Beatriz. La información había llegado distorsionada, como siempre pasa en las familias cuando hay problemas económicos de por medio. Rodrigo había escuchado que yo había sacado todo mi dinero del banco y que Beatriz estaba preocupada por mi estabilidad mental. «Papá», me dijo Rodrigo con esa manera cuidadosa de hablar que usan las personas cuando sospechan que están tratando con alguien que puede tener problemas mentales. «Entiendo que quieras manejar tu plata solo y respeto completamente tu decisión. Pero tal vez Beatriz tenía buenas intenciones cuando te ofreció ayuda profesional. Ella entiende de finanzas mejor que nosotros. Tal vez realmente quería protegerte de posibles estafas». Le expliqué a Rodrigo todo lo que había descubierto sobre las conversaciones secretas de Beatriz con el banco, sobre las mentiras que había contado sobre mi capacidad mental, sobre las decisiones financieras que había tomado sin consultarme durante meses. Le mostré todos los documentos que había conseguido del banco, donde aparecían las operaciones que ella había hecho en mi nombre. Rodrigo leyó cada papel con una expresión de incredulidad creciente. No podía creer que su hermana mayor, la hija exitosa de la familia, hubiera sido capaz de manipular a su propio padre de manera tan sistemática y tan cruel. Era como descubrir que una persona en la que había confiado toda su vida era en realidad un extraño con motivaciones completamente diferentes. Rodrigo se quedó callado durante mucho tiempo después de revisar toda la documentación. Finalmente me dijo algo que me partió el corazón, pero que también me tranquilizó. «Papá, yo siempre supe que Beatriz era diferente a nosotros. Desde chica era demasiado ambiciosa, demasiado calculadora, demasiado fría en sus relaciones personales, pero nunca pensé que sería capaz de traicionar a su propio padre de esta manera.
Me explicó que Beatriz siempre había visto a la familia como una red de contactos útiles antes que como un grupo de personas que se amaban incondicionalmente. Que durante la enfermedad de Soledad había calculado cuánto le convenía económicamente ayudar con los gastos médicos. Que después de la muerte de su madre, había evaluado cuánto tiempo valía la pena dedicar a consolar a su padre viudo. Rodrigo me contó cosas sobre Beatriz que yo no había sabido nunca. Me dijo que durante la universidad ella había calculado cuánto dinero le convenía pedirme según mis ingresos del taller. Que había estudiado administración de empresas específicamente porque quería entender cómo funcionaba el dinero. Que había elegido trabajar en una multinacional porque le daba acceso a contactos bancarios que podía usar para beneficio personal. También me contó que Beatriz había criticado duramente la decisión de Rodrigo de ser profesor público. Le había dicho que era un tonto por elegir una carrera mal remunerada, que era irresponsable formar una familia con un sueldo tan bajo, que estaba desperdiciando las oportunidades educativas que nosotros le habíamos dado con tanto sacrificio. Según Rodrigo, Beatriz había expresado varias veces su frustración porque yo había gastado tanto dinero en el tratamiento médico de Soledad. Le parecía que había sido una decisión económicamente irracional gastar 100 millones de pesos en una mujer que ya tenía más de 60 años. Había calculado que ese dinero habría estado mejor invertido en asegurar la educación universitaria de sus futuros nietos. Esas revelaciones me ayudaron a entender que el comportamiento manipulador de Beatriz no había sido una aberración reciente, sino la culminación natural de una personalidad que siempre había valorado el dinero por encima de las relaciones humanas. No había sido corrompida por la ambición, había sido ambiciosa desde siempre, pero había aprendido a disfrazarlo cuando le convenía. Durante los meses siguientes, viví tranquilamente con mi dinero bajo mi propio control, manejando mis gastos personalmente, sintiendo la paz mental que da la independencia económica. Había aprendido que entregar el control financiero a los hijos, aunque sean profesionales exitosos, era una manera de perder la autonomía personal que tanto me había costado construir durante décadas de trabajo. Beatriz intentó reconciliarse conmigo varias veces, pero siempre con la condición de que volviera a darle acceso a mis cuentas bancarias. Me mandaba cartas explicando lo preocupada que estaba por mi bienestar económico. Me llamaba ofreciéndome ayuda profesional gratuita. Me visitaba ocasionalmente, trayendo regalos caros como disculpas por su comportamiento anterior. Pero yo había aprendido a reconocer la diferencia entre amor filial genuino e interés económico disfrazado de preocupación familiar. Cuando Beatriz me visitaba, solo hablaba de dinero, si había hecho inversiones inteligentes, si había planificado mi testamento, si había considerado las implicaciones fiscales de mis decisiones financieras. Nunca me preguntaba simplemente cómo me sentía siendo viudo. Rodrigo, en cambio, me visitaba regularmente sin hablar nunca de dinero. Venía con sus hijos para que conocieran mejor a su abuelo. Me traía libros que pensaba que me podían gustar. Me invitaba a almorzar a su casa los domingos. Su preocupación por mí era genuinamente emocional, no económica. Era el único de mis hijos que me veía como persona, no como patrimonio. Un día, 6 meses después de haber recuperado el control de mi dinero, recibí una visita inesperada que me cambiaría la vida para siempre. Era un abogado muy bien vestido que representaba a Beatriz, quien había iniciado un proceso legal para declararme incapaz de manejar mis propias finanzas debido a síntomas evidentes de demencia senil que ponían en riesgo mi patrimonio personal y familiar. Según la demanda que me entregó el abogado, yo había desarrollado deterioro cognitivo que me impedía tomar decisiones económicas racionales. Beatriz había conseguido certificados médicos que supuestamente respaldaban su teoría sobre mi incapacidad mental. Había recopilado testimonios de vecinos sobre comportamientos extraños que yo supuestamente había mostrado. Había documentado mis decisiones financieras recientes como evidencia de mi deterioro mental. La demanda legal era un documento de más de 50 páginas, lleno de lenguaje técnico que me describía como un anciano vulnerable que había sido víctima de su propia senilidad y posiblemente de estafadores que se habían aprovechado de mi confusión mental
para acceder a mis recursos económicos. Era una humillación legal que buscaba quitarme judicialmente el derecho fundamental a manejar mi propio dinero. Leer esa demanda fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Mi propia hija había contratado abogados especializados para destruir legalmente mi reputación de persona competente. Había mentido ante tribunales sobre mi capacidad mental, había usado el sistema judicial como arma para recuperar el control sobre mi patrimonio que había perdido cuando yo descubrí sus manipulaciones bancarias. El proceso legal duró 4 meses, durante los cuales tuve que someterme a evaluaciones psiquiátricas humillantes, exámenes médicos exhaustivos, entrevistas con trabajadores sociales que determinaron que yo estaba perfectamente lúcido y capacitado para manejar mis propios asuntos. Tuve que contratar abogados defensores, tuve que pagar peritos médicos, tuve que gastar una fortuna para demostrar lo que cualquier persona que me conociera sabía, que yo estaba completamente cuerdo. Durante esos meses de batalla legal, Rodrigo fue mi único apoyo familiar. Me acompañó a todas las citas médicas, estuvo presente en todas las audiencias judiciales, me ayudó a organizar la documentación que necesitaba para demostrar mi competencia mental. Era el único de mis hijos que entendía la gravedad de lo que Beatriz estaba intentando hacer. Las evaluaciones psiquiátricas fueron especialmente degradantes. Tuve que responder preguntas sobre mi estado mental que parecían diseñadas para hacerme parecer confundido o desorientado. Tuve que explicar cada decisión financiera que había tomado durante los últimos años. Tuve que justificar por qué había decidido manejar mi dinero personalmente en vez de confiar en los consejos profesionales de mi hija. Los médicos que me evaluaron llegaron a conclusiones contundentes. Yo tenía una salud mental excelente para mi edad. Mis funciones cognitivas estaban perfectamente preservadas. Mis decisiones financieras habían sido racionales y apropiadas para alguien en mi situación. No había ninguna evidencia de demencia, deterioro mental o incapacidad para manejar asuntos económicos complejos. Los trabajadores sociales que investigaron mi situación familiar también llegaron a conclusiones que favorecían mi caso. Habían entrevistado a vecinos, amigos y conocidos que confirmaron que yo era una persona lúcida, responsable y completamente capaz de cuidar mis propios intereses. También habían descubierto irregularidades en los testimonios que Beatriz había presentado como evidencia de mi supuesto deterioro mental. Durante el proceso legal, descubrí cosas terribles sobre los métodos que Beatriz había usado para construir su caso contra mí. Había sobornado a algunos vecinos para que mintieran sobre comportamientos extraños que yo nunca había mostrado. Había malinterpretado conversaciones casuales para hacerlas parecer síntomas de confusión mental. Había tergiversado mis decisiones financieras para presentarlas como evidencia de demencia. También descubrí que Beatriz había estado planificando este proceso legal desde mucho antes de que yo descubriera sus manipulaciones bancarias. Había estado recopilando supuesta evidencia de mi deterioro mental durante meses. Había estado consultando abogados especializados en declaraciones de incapacidad. Había estado preparando el terreno legal para quitarme el control de mi dinero desde hacía más de un año. El momento más doloroso del proceso judicial fue cuando Beatriz tuvo que testificar ante el juez sobre mis supuestos síntomas de demencia. La vi mentir bajo juramento sobre conversaciones que nunca habían ocurrido, inventar episodios de confusión que yo jamás había experimentado, distorsionar hechos reales para hacerlos parecer evidencia de incapacidad mental. Durante su testimonio, Beatriz lloró lágrimas que parecían genuinas mientras explicaba lo difícil que había sido para ella ver el deterioro mental de su padre querido. Habló sobre su dolor al tener que tomar medidas legales drásticas para proteger a un hombre que había sido su héroe durante toda su vida. Era una actuación perfecta que habría convencido a cualquiera que no conociera la verdad. Pero mi abogado defensor había preparado bien el caso. Presentó toda la documentación bancaria que demostraba las manipulaciones financieras que Beatriz había hecho sin mi conocimiento.
Mostró las grabaciones de las llamadas telefónicas donde ella había mentido sobre mi capacidad mental para justificar su control sobre mis cuentas. Expuso todas las inconsistencias en los testimonios que ella había presentado como evidencia. Cuando perdió el juicio, Beatriz tuvo que pagar no solo sus propios gastos legales, sino también los míos. Había gastado una fortuna en abogados, peritos médicos y procedimientos judiciales tratando de quitarme legalmente el control de mi dinero, pero había fracasado completamente. El juez había determinado que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que tenía derecho absoluto a manejar mi patrimonio como considerara apropiado. Cuando perdió el juicio legal, Beatriz vino a mi casa por última vez para pedirme perdón por todo lo que había hecho. Llegó sola, sin abogados, sin Fernando, sin actitud arrogante. Parecía una mujer derrotada que había apostado todo a una estrategia que le había salido terriblemente mal. Por primera vez en años, me miraba como si fuera realmente su padre, y no su enemigo legal. «Papá», me dijo llorando con lágrimas que esta vez me parecieron genuinas, «yo solo quería protegerte de las decisiones financieras que podían arruinar tu vejez. Tenía miedo de que alguien se aprovechara de vos. Tenía miedo de que perdieras todo lo que habías trabajado durante tu vida. Tenía miedo de que terminaras en la pobreza por falta de conocimientos financieros modernos». Me explicó que su comportamiento había sido motivado por amor filial distorsionado, no por ambición personal, que había estado genuinamente preocupada por mi bienestar económico durante la vejez, que había interpretado mi resistencia a sus consejos como síntomas de deterioro mental que requerían intervención profesional, que nunca había tenido intenciones maliciosas, sino que había cometido errores de juicio motivados por exceso de celo protector. Pero yo ya no podía creer en las buenas intenciones de Beatriz después de todo lo que había pasado. Una hija que inicia un proceso legal para declarar demente a su propio padre no está tratando de protegerlo, está tratando de destruirlo. Una hija que miente bajo juramento sobre la salud mental de su padre no está actuando por amor, está actuando por interés personal. Una hija que soborna testigos para construir un caso legal contra su padre no merece perdón. Le expliqué a Beatriz que había cruzado líneas que no tenían vuelta atrás. Podía perdonar la manipulación financiera inicial porque era posible que hubiera comenzado con buenas intenciones. Podía entender la frustración cuando perdió el control sobre mis cuentas porque era natural que se preocupara por mi bienestar, pero no podía perdonar el intento sistemático de destruir mi reputación mental para recuperar acceso a mi dinero. Beatriz me suplicó una segunda oportunidad para demostrar que había aprendido de sus errores. Me prometió que nunca más se involucraría en mis asuntos financieros sin mi autorización explícita. Me juró que había entendido la importancia de respetar mi autonomía personal. Me rogó que no la castigara para siempre por decisiones equivocadas que había tomado movida por amor filial malentendido. Pero le expliqué que la confianza, una vez rota de manera tan sistemática y tan cruel, era imposible de reconstruir completamente, que yo ya no podía estar seguro de cuáles eran sus motivaciones reales cuando me ofrecía ayuda o consejos, que siempre iba a sospechar que cualquier gesto de cariño de su parte escondía intenciones económicas que yo no podía detectar. Después de esa conversación final, Beatriz desapareció completamente de mi vida. No volvió a visitarme. No volvió a llamarme, no volvió a fingir preocupación por mi bienestar físico o emocional. Había perdido el juicio legal, había perdido acceso a mi dinero, y conmigo había perdido toda posibilidad de beneficiarse económicamente de nuestra relación familiar antes de mi muerte natural. Su ausencia total después de perder el control sobre mi patrimonio me confirmó definitivamente que todo su interés en mí había estado motivado por expectativas económicas. Sin la posibilidad de acceder a mi dinero, yo dejaba de tener valor para ella como padre. Sin la esperanza de heredar mi fortuna, yo dejaba de merecer su tiempo, su atención o su cariño fingido. Rodrigo siguió visitándome regularmente, pero nuestra relación también cambió después del proceso judicial contra Beatriz. Había visto a su hermana mayor intentar destruir legalmente a su propio padre por dinero,
y eso le había generado una desconfianza profunda hacia las motivaciones familiares en temas económicos. Evitaba cuidadosamente cualquier conversación sobre herencias, testamentos o planificación financiera futura. A veces Rodrigo me preguntaba si no extrañaba tener contacto con Beatriz, si no me dolía haber perdido para siempre la relación con mi hija mayor, si no consideraba la posibilidad de intentar una reconciliación que permitiera reconstruir los vínculos familiares rotos. Le explicaba que era imposible extrañar una relación que había sido falsa desde el principio. Hoy vivo solo en mi casa, manejando personalmente todos mis asuntos económicos, sintiendo la tranquilidad profunda que da la independencia total de manipulaciones familiares. Tengo 70 años, estoy en excelente salud física y mental, y he aprendido que la autonomía económica es fundamental para mantener la dignidad personal hasta el último momento de vida. He decidido donar la mayor parte de mi patrimonio a instituciones que ayudan a ancianos que han sido víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. Quiero que mi dinero sirva para proteger a gente que ha pasado por situaciones similares a la mía, gente que ha descubierto tardíamente que sus hijos los veían como patrimonio ambulante antes que como personas dignas de respeto. Rodrigo va a recibir una herencia modesta, porque demostró amor filial genuino, que nunca estuvo condicionado por expectativas económicas. Visitaba a su padre viudo porque lo quería, no porque esperara beneficios financieros futuros. Apoyó a su padre durante el proceso judicial porque creía en la justicia, no porque calculara beneficios hereditarios. Es el único de mis hijos que merece ser recompensado económicamente por su lealtad emocional auténtica. Beatriz va a descubrir después de mi muerte que su manipulación financiera, sus mentiras judiciales y sus intentos de controlar mi patrimonio le costaron una fortuna considerable. Va a enterarse de que el dinero que tanto codiciaba se fue a ayudar a gente que realmente lo necesitaba, no a enriquecer a una mujer que ya tenía recursos suficientes, pero que quería más poder económico sobre su propio padre. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si tenés hijos,